Hola, habíamos hablado de que si dormíamos mal la noche anterior, luego íbamos a comer mal, alimentos que engordan. ¿Esto por qué es? Porque si dormimos mal, vamos a levantarnos cansados. Entonces, el cuerpo para reactivarse lo que necesita es eh, pues, energía fácil, energía inmediata. ¿Eso cómo se consigue? Pues con azúcares y con hidratos de carbono que no nos... vamos, no son recomendables, sobre todo en esta etapa de nuestra vida. Más que nada porque ya no quemamos en reposo como quemábamos antes. Bueno, pues entonces lo que necesitamos hacer es relajar el sistema nervioso. Relajar el sistema nervioso de un día todo ajetreado y bueno, pues que hemos hecho que rodase con menos energía de la habitual. O sea, tenemos que lograr dormir esta noche sí o sí, para equilibrar otra vez esas hormonas del hambre, que no nos pidan esa energía inmediata, y dormir más profundamente, no más horas, sino más profundamente para que el cerebro descanse. Entonces, lo que tenemos que evitar es meternos en la cama y ir estresados, ir reactivados. Necesitamos también no sentir hambre, porque si no vamos a estar, hay que hambre tengo y no vamos a pegar ojo. Y también evitar los pensamientos de qué tengo que hacer mañana, que tengo que ir o sea, llevar a los niños al colegio, bueno, pues yo qué sé, hablar con mi vecina Maripili de, no sé, de lo que sea. Todos esos pensamientos tenemos que evitarlos, ¿vale? Entonces, yo os recomendaría que las noches que dormís mal, bueno, esto sería lo ideal para todas las noches, pero si habéis dormido mal el día anterior, sobre todo, pues aplicar una rutina de cenar 2 o 3 horas antes de ir a dormir. Ya sé que esto, sobre todo a los españoles, no nos gusta absolutamente nada, pero es que debería de ser así, ¿vale? Evitar ir o bien con el estómago lleno porque vamos a estar haciendo la digestión y no vamos a dormir, o ir con el estómago vacío, que vamos a tener hambre y tampoco vamos a dormir. Luego también lo ideal es una cena ligera y caliente. Ligera, pero rica en proteína y en grasa buena. A ver, la comida tibia ayuda a relajar el cuerpo. Entonces, yo luego lo que haría sería una hora antes de irme a dormir, pues nada, habría que acabar con todas las luces azules del teléfono, tablets y demás. Los noticieros intensos también, una hora antes, o sea, dejar ya la televisión. ¿Por qué los noticieros intensos? Porque vamos a estar dándole vueltas a temas que vamos a ver en la tele. Haz algo, antes de ir a dormir, haz algo que sea lento y tranquilo. Como por ejemplo, pues no sé, dibujar, leer, escribir, bordar. Algo que se os ocurra, pero que sea tranquilo y lento, ¿vale? Luego, otra cosa sería, para relajar el cuerpo, hacer pues 5 minutos de estiramientos con respiraciones, ¿vale? 5 estiramientos del cuello, por ejemplo, lo que es el cuello, hacia adelante y hacia atrás, hacia los lados, hacer círculos con el cuello, luego intentar relajar toda esta zona, hombros y escápulas, perdón, hombros y trapecios. Me quedo atascada. Los hombros y los trapecios, pues haciendo estiramientos, rotando los hombros, y también, por ejemplo, el ponernos boca abajo y hacer lo que todos conocemos como el gato y la vaca,
¿vale? Y luego una tanda de respiraciones, de inhalar, inhalar por la nariz siempre, ¿eh? Y contar hasta 4, mantenemos contando hasta 4 y luego exhalamos contando hasta 6, ¿vale? Esto lo habría que repetir pues de 5 a 10 veces, dependiendo de que nosotros nos vayamos encontrando más relajados. A ver, yo os diría que vaciarais la mente, y una forma de vaciar la mente es anotar en un cuaderno pues lo que os preocupa, lo que no queréis olvidar, una cosa buena que os haya pasado en el día. ¿Por qué? Porque así, al escribirlo, el cerebro lo que va a hacer va a ser relajarse y soltar preocupaciones y soltar cualquier tipo de estrés. Luego, por ejemplo, tomaros una infusión de pues, alguna cosa que sea relajante, como puede ser melisa, manzanilla, lavanda, valeriana, alguna mezcla de dulces sueños de los niños. Eso como 15 o 30 minutos antes, y luego ya nos metemos a dormir, y nos tenemos que meter a dormir aunque no tengamos ganas, ¿vale? Aunque no tengamos nada ganas, si vemos que seguimos bueno, pues, muy nerviosos o que no conciliamos el sueño y nos ponemos nerviosos, pues entonces tratar de respirar lentamente y hacer estas repeticiones de respiraciones que os había dicho. Hay gente que le ayuda también el escuchar sonidos suaves. Una música suave, sonidos de la naturaleza así suaves, de meditación, de sonidos de bosque. Yo creo que con todas estas pautas os ayudará a conciliar bien el sueño, y si conciliamos bien el sueño, no engordamos demasiado. ¿Vale? Venga, hasta luego.